Mi nombre es Jesús María Alvarado Andrade y soy fundador y director del UFM Law and Liberty Circle. En esta ocasión tenemos una invitada especial, se trata de la licenciada María Fernanda Mayorga. Eres egresada de la Universidad Francisco Marroquín de la Facultad de Derecho. Actualmente eres letrada en la Corte Suprema de Justicia. Has cursado una maestría en Derecho Constitucional en la Pontificia Universidad Católica de Chile. ¿Es correcto? Sí, es Sí. correcto. Bienvenida María Fernanda. La invitación que te hacemos como parte del el UFM Law and Liberty Circle es para hablar un poco de tu experiencia en un seminario que has ido a Georgetown, en donde has tenido la oportunidad de estar con destacadas figuras jurídicas de los Estados Unidos e incluso miembros de la Corte Suprema de Justicia, cuyo seminario versó sobre el originalismo, los métodos de interpretación de la Constitución, la defensa del rule of law, de la separación de poderes, temas que en esta universidad y en el círculo en especial promovemos. Así que gracias por estar aquí. Y mi primera pregunta para ti es, ¿cómo fue esa experiencia en el seminario de la Universidad de Georgetown, dirigido por el profesor Randy Barnett? Bueno, pues mucho gusto, Jesús. Muchas gracias por la oportunidad, por el espacio y bueno, primero también pues agradecerle porque si no hubiera sido por el apoyo de la UFM, esa oportunidad en el seminario creo que no hubiera sido posible. Eh, pues bueno, empezando primero, para describirlo en palabras cortas, fue una semana de seminario de originalismo como método de interpretación de la Constitución. Y fue una semana increíble. En una palabra, se le tengo que describir, fue increíble, súper enriquecedora, que aún sigo sin creerme que haya sido realidad. Como usted lo dijo, conocí a muchísimas personas de muchísimo impacto en Estados Unidos. Nunca me imaginé que iba a tener la oportunidad de conocer a magistrados de la Corte Suprema de Estados Unidos. Y sí, pues fue contándole un poco mi experiencia, fue una semana intensa. La beca era de estos 5 días completos, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, varios ponentes al día y pues fueron como todos los días fue aumentando un poco la dificultad y como el tema del originalismo. O sea, empezamos en el día 1 con aspectos muy generales de qué es el originalismo, porque muchas veces tenemos la idea, cuando yo fui entendía que el originalismo pues era un método de interpretar la Constitución. Y me recuerdo que en su clase, que tuve el gusto de recibir, usted explicaba el tema y nos hablaba del constitucionalismo vivo, pero pues obviamente en un aula donde teníamos que ver todo el derecho constitucional, yo hasta ahí llegaban mis conocimientos. Y realmente fue una semana donde entendí que el originalismo es un gran camino, o sea, tiene muchísimas aristas, tiene muchísimas interpretaciones, muchísimas escuelas dentro del mismo originalismo y pues bueno, entonces todos los días iba como subiendo un poco más de temas específicos y realmente fue una experiencia, como digo, increíble también por el hecho que los organizadores del seminario invitaron a muchas personas que no eran precisamente las más De, encantadas del originalismo, por claro. así decirlo, o sea, sino que eran totalmente contrarias, o sea, con pensamientos de constitucionalismo viviente y de la necesidad de construir sobre la Constitución. Entonces, eso ayudó mucho a entender el debate. Claro, y María Fernanda, has dicho una cosa importante, o sea, fue una experiencia enriquecedora desde el punto de vista académico. Es en la Universidad de Georgetown, pero en el centro constitucional que dirige el profesor Randy Barnett, ¿es correcto? Sí, Él es el director de este centro él es el y que director. organiza estos seminarios que duran 5 días, ¿no? ¿Más o menos? Sí, duran 5 días, pero nos dicen que lleguemos un día antes para conocernos y bueno, luego el Perfecto. día de cierre y En Washington, D.C. en Washington, Y D.C. entonces allí tuviste la oportunidad de estar con varios juristas de los Estados Unidos, la gran mayoría, supongo, ¿sí? Sí, bueno, éramos 60 participantes los que asistimos y la gran Y noticia es que yo era la única extranjera. Creo que, según lo que entendí, es que pasaron un proceso pues bastante riguroso de quiénes eran los que iban a participar y en verdad para mi sorpresa y para mi agradecimiento pues me escogieron. No había nadie más de ningún otro país. Creo que también sirvió mucho el hecho de que
en el essay que nos ponen a escribir de las razones por las que queremos asistir y todo esto, realmente yo dije mi interés, o sea, mi motivación de por qué ir y más que pues solo ir a Estados Unidos y tener la oportunidad de conocer a los magistrados y todo esto, sino realmente mi interés era, pues sí, adentrarme en este tema que en verdad aquí en Guate es un poco, o si no es que nada tocado, o sea, muy pocas personas realmente son estudiosas de los métodos de interpretación de la Constitución. Entonces, pues sí, fui la única extranjera y realmente sí me ayudó muchísimo el hecho de trabajar también en la Corte Suprema de Justicia. Claro, trabajas en la Corte Suprema de Guatemala. Durante los estudios de derecho se hablan cosas de interpretación, pero no hay materias de interpretación. Por otro lado, en el contexto nuestro de la América española, Hispanoamérica, se habla mucho de interpretación para la luz de corrientes muy europeas, incluso las tradicionales. En este caso, tuviste la oportunidad de entrar en un tema muy norteamericano y además eras la única Sí. que no eras norteamericana, con lo cual es un honor que hayas estado allí y un privilegio que te hayan dado esa oportunidad y que estoy seguro, ya nos contarás un poco, esa es una pregunta que te hago, ¿cómo fue esa relación siendo la única guatemalteca allí? Tú probablemente podías dar algunas ideas que son distintas a las que ellos tienen, porque vas a citar constituciones, legislaciones distintas, pero por otra parte, y la gran enseñanza es la cantidad de conocimientos que estas personas te dieron de cómo funciona el sistema norteamericano. ¿Cómo fue más o menos esa experiencia? Sí, Una pues guatemalteca en Washington, ¿no? sí, realmente fue súper enriquecedor porque por más que, pues obviamente Estados Unidos todos sabemos de muchas cosas, o sea, los abogados sabemos de muchas cosas de cómo funcionan allá las leyes, de la importancia del precedente y de pues todo el sistema que es muy diferente al nuestro, no deja de ser algo, o sea, este tema súper importante también para nosotros como guatemaltecos o como latinoamericanos, donde tenemos, sí, probablemente otro sistema y la constitución es totalmente opuesta, en el sentido de que ellos tienen una constitución corta, abstracta, con cláusulas abiertas, y nosotros tenemos una constitución extensa, con cláusulas que no dan para mucho en dónde interpretar, pero aún así fue súper, me abrió los ojos, realmente me abrió los ojos de ver todo el tema que hay detrás de cómo interpretar la Constitución, porque al final no es un tema que sea una cosa irrelevante, sino todo lo contrario, es cómo realmente van a aplicar y a interpretar la norma suprema, o sea, lo que da origen a todas las demás. Entonces, Y en es ese importante. seminario que es muy importante porque, por ejemplo, podemos decir, es verdad que los Estados Unidos tienen una constitución, un sistema constitucional distinto al nuestro, mas sin embargo, buena parte de nuestros países se inspiraron al menos genéricamente en algunos principios de los Estados Unidos. El año que viene incluso son los 250 años de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos que marcó un cisma mundial. Entonces, sí que es verdad que no tenemos sistemas iguales, pero tenemos algunos destellos, algunas ideas que hemos querido imitar de ellos. Uno de ellos es la idea de una constitución escrita, la separación de poderes, el control judicial y por tanto la interpretación de la constitución. En ese sentido, a raíz de lo que has dicho de las distintas escuelas del originalismo, lo que te pregunta es, ¿te impactó la diversidad de escuelas y distintos métodos bajo el rótulo de originalismo? ¿Solo vieron temas de originalismo o vieron posiciones distintas? ¿Qué más viste en este seminario? Bueno, sí, me impresionó mucho eso porque sí, vimos bastantes teorías dentro del originalismo, pero no fue solo ahí, o sea, el seminario fue incluso muchísimo más allá, porque como decía, llevaron a expositores de teorías totalmente opuestas, de los que creen que la Constitución es un texto vivo, el cual debe interpretarse día con día y del cual se forma con la jurisprudencia que van pues sacando los tribunales y que tiene que atenderse a los cambios sociales. Hubo debate. Hubo mucho debate, sí, hubo mucho debate y creo que eso fue de los aspectos más enriquecedores del seminario. Justo al final nos hicieron pues, siempre preguntas de que cómo podría mejorar o qué nos gustó del seminario y esa fue una de mis respuestas. Me encanta. ¿Tuviste que leer mucho antes del seminario? Sí,
Sí, tuve que leer, tuve que prepararme, porque creo que eso también era importantísimo, o sea, llegar y no llegar en blanco, o sea, tenía que, y yo también quería, pues, obviamente como extranjera y tal vez no estar tan empapada del tema, quería llegar preparada. Entonces, sí, yo sí leí muchísimo antes de irme. Bueno, pues ellos mandan unas lecturas sugeridas. Entonces, leí esas Ujú. lecturas y sí, pues obviamente investigué, hice un poco de investigación por mi cuenta, repasé sus notas y demás, pero sí, sí leí bastante. ¿Y la experiencia, tuviste amigos? ¿Con cuántos participantes más o menos tuviste ahí? Éramos más o menos 60 participantes, todos éramos abogados recientemente egresados, entre 5 a creo que 8 años, algo así ponían. Y en verdad creo que estaban buscando personas pues que estuvieran en el sector judicial, Claro. donde es donde realmente pues se interpreta la Constitución, ¿verdad? Entonces, ¿Qué trajiste de allí que te sirva y para Guatemala? Que podamos de alguna forma reflexionar y traer para mejorar la interpretación constitucional en Guatemala. Si dos ideas o una que quieras compartirnos, sobre todo los jóvenes que nos están viendo, ¿qué crees tú que esa experiencia se la recomendarías a alguien? ¿Lo incentivarías a que lean estas perspectivas? ¿Ayudaría al fortalecimiento del Estado de Derecho en Guatemala? 100%. Recomendaría con los ojos cerrados y creo que una de las frases que decía una de las lecturas decía justo, cuando los tribunales o las cortes o el juzgador aplica la ley como está y según su intención original, fortalece el Estado de Derecho. Cuando no, lo erosiona la seguridad jurídica y erosiona también la separación de poderes y la legitimidad democrática, por supuesto. Entonces, es súper recomendado, es un tema que da muchísimo más allá de solo pensar no tenemos el mismo sistema, entonces no me aplica, no, todo lo contrario, y creo que de las cosas que más me dejó el seminario fue precisamente ver que en Guate necesitamos más discusión, más debate sobre todas estas teorías de cómo se está interpretando la Constitución, cómo los jueces están aplicando la Constitución, realmente se están apegando a lo que dice, o por el contrario, hay mucho activismo judicial. Ujú. Eh, me dio pues mucho pesar también ver que allá, desde jóvenes, como que es un tema que allá el originalismo, por más que no todos supieran tantísimo a detalle, o sea, algo que creo que en las universidades de allá es un tema, pues si te vas a graduar de derecho, tenés que saber cuáles son las corrientes de cómo interpretar la Constitución. Incluso los magistrados de la Corte Suprema dicen abiertamente si son originalistas o cómo ellos consideran que se debe interpretar la Constitución, Lo que es muy transparente. lo que es muy transparente. Entonces siento que toda esa discusión, todo ese análisis realmente aquí pues hace falta. Y hace falta porque ellos promueven interpretaciones constitucionales, en algunas escuelas centradas en la historia, en otras en las definiciones lexicográficas de los diccionarios. Es muy variado, ¿cierto? Sí, cierto. Cierto. No podemos dejar esta conversación sin preguntarte cómo una guatemalteca llega a un seminario en Washington y tiene la oportunidad, en un país de 400 millones de personas, tener en ese seminario, de además de contar con las conferencias magistrales de muchos de estos juristas que algunos leemos y admiramos mucho, conocer a magistrados de la Suprema Corte de los Estados Unidos. ¿Tuviste la oportunidad de hablar con un magistrado, preguntarle algo a estos magistrados? ¿Dieron alguna conferencia? Sí, bueno, pues eso fue para mí el highlight del seminario. Por supuesto que recibí infinitas conferencias que cada una me impresionaba más que otra, pero sí, no, la experiencia y bueno, también como trabajadora de la Corte Suprema de Justicia, eh, y saber el gran papel que juegan los magistrados y las decisiones que ellos tienen a sus manos de Guatemala. O sea, conocer a los magistrados de Estados Unidos era como un sueño que yo decía, no puede ser. O sea, de verdad, alguien peísqueme porque siento que es mentira. O sea, yo estaba el día anterior, yo no podía ni dormir. O sea, no sabía, empezando ni por cómo vestirme para ir a la Corte Suprema, porque para mí era algo inimaginable que nunca pensé que pues iba a lograr. Pero sí, bueno, el jueves de la semana que estuve allá, hicimos el Georgetown, en la parte de derecho, está a
12 minutos caminando de la Corte Suprema, entonces obviamente estar Muy entre cerca. todo eso era espectacular. Y bueno, pues nos fuimos caminando y tuvimos dos como conversatorios. Eran más que ponencias y así, eran como conversatorios con dos magistrados de la Corte Suprema y ellos pues fueron súper abiertos en decir que querían hablar del originalismo. Los dos magistrados que tuvimos la oportunidad de conocer eh, son de la corriente del originalismo, entonces obviamente ellos sabían que nosotros veníamos de parte del seminario, entonces Ya. hubo preguntas obviamente del originalismo, de cómo, de las dificultades que presenta y qué pensaban ellos, pero también fueron muy abiertos a contestar más preguntas y sí, la verdad es que tuvimos así de que levantaban la mano y los que podíamos, porque ni modo que los 60 íbamos a poder hablarle a los Correcto. magistrados. Y gracias a Dios sí tuve la oportunidad de hacerle una pregunta a una de las justices, o sea, una magistrada, y en verdad son, pues sí, personas que yo decía, se fueron tan cercanos con todos, como tan abiertos, que yo decía, no puede ser que alguien así, un magistrado de la Corte Suprema, me esté viendo. O sea, yo Ya. decía, esto es algo increíble. ¿Crees que las ideas que debatimos en el UFM Law and Liberty Circle, debatimos, no imponemos, son o pueden llegar a ser importantes para la mejora del Estado de Derecho a partir de esa experiencia que tuviste intensa del originalismo? 100%. Creo que necesitamos esas discusiones, necesitamos generar, como dije, ese debate y realmente cuestionar cómo está la práctica, si realmente están aplicándose, si realmente estamos contribuyendo al Estado de Derecho o realmente lo estamos socavando y si nuestros tribunales, nuestros jueces, nuestro poder judicial, eh, pues puede realmente también enriquecerse, porque creo que también parte de aumentar Mm. este debate es no solo a través del mismo Poder Judicial, como que muchas personas podrían decir, ah, bueno, esto es del Poder Judicial, esto no me aplica. Ya, cierto. Al contrario, o sea, mientras más ideas se generan, se llegan a debatir en las cortes, en los tribunales, sobre cómo se tiene que interpretar, porque al final los que litigan tienen que exponer cómo, según ellos, se interpreta, por ejemplo, tal norma. Entonces, sería tan necesario que hubiera más discusión de esto para precisamente llegar a los tribunales con ideas originalistas, Ya. con planteamientos de cómo realmente eh, debe de interpretarse la Constitución cuando se puede interpretar. En esta conversación que te agradecemos muchísimo que hayas compartido estas experiencias con nosotros en el UFM Law and Liberty Circle, ¿quisieras decir algo que no hayas podido decir en un minuto? ¿Alguna experiencia, algún mensaje a jóvenes como tú que están en el Poder Judicial o en la iniciativa privada, la importancia de estas ideas? Bueno, pues la verdad es que sí, me encantaría decirle a todos los jóvenes abogados y pues no jóvenes, a todos en general, que realmente creo que últimamente hay muchísima crítica del gremio, de todo lo que es el poder judicial, involucrando sector público y sector privado. Hay tantas críticas, pero no va a haber un cambio hasta que no nos unamos, hasta que no las personas, en vez de criticar, también actuemos. O sea, ¿y cómo podemos actuar? Proponiendo ideas nuevas, proponiendo debates, generando discusión. Sin Mm. discusión no hay avance. Entonces, sí, realmente creo que eso le quisiera decir a todos los que forman parte del gremio, que por más que sea un gremio que ha crecido infinitamente, necesitamos abogados con criterio, necesitamos abogados con ideas eh, que demuestren cómo realmente debe de interpretarse la Constitución y la importancia que tiene este tema. Muchísimas gracias, María Fernanda, por compartir, darnos este tiempo para que las personas que están del otro lado, no en esta sala, sino en el canal Los Oficiales de la Universidad Francisco Marroquín, sepan de estas iniciativas, sobre todo la iniciativa del UFM Law and Liberty Circle, y enhorabuena por tu grata experiencia. A ustedes les invitamos a ver nuestra página web, la del UFM Law and Liberty Circle, en donde están descritas más o menos las distintas actividades que tenemos, clubes de lectura, seminarios, conferencias, panfletos, newsletter, así que los animamos para que puedan visitarnos en nuestra página web
web, en nuestras redes sociales y muchísimas gracias por el tiempo que han dedicado para ver estos minutos con nosotros.